ahí es una palabra más y una sonrisa pueden tener un efecto poderoso en el proceso de curación. Y lamentablemente eso es lo que no hacemos muchas veces en la consulta. No hacemos porque estamos apurados, estresados, tenemos carga y cosas. Y esa es una frase que la puso ahí William Osler, como le dije el otro día, para los que estuvieron presentes, es el padre de la medicina interna, prácticamente es el creador de la formación por especialidades, etcétera, etcétera. Y es una gran verdad, porque eso parte de algo fundamental, que es el sentirse escuchado, el sentir que la persona que tenemos al frente tiene algo de interés por nuestra salud o nuestra enfermedad. Y si no demostramos y si no sentimos interés por el paciente, pues lamentablemente se nos va a pasar información, no vamos a percibir adecuadamente la información, vamos a interpretar a nuestra manera los datos y vamos a cometer errores. Entonces yo les hago un momento de la reflexión aquí. De repente no estén sonriendo, pero sí que tengan un gesto de mostrarse interesados en el paciente. ¿Ok? Next. Bueno, vamos a hacer la exploración de miembros inferiores de la cadera y la pelvis. El otro día hicimos básicamente lo que eran miembros superiores, algo de columna. Entonces, ¿para qué me sirven las piernas? Para movilizar. ¿Para qué más? Si el cuerpo se está movilizando, ¿para qué más? Párate. Para eso también sirve, para pararse. ¿Sí? Para pararse. Para movilizarse. ¿Eso qué significa? Pues para tener una posición y poder realizar nuestras actividades diarias. Entonces es fundamental tener una evaluación adecuada. Y acá adelante hay un sitio que ustedes le han guardado a sus compañeros. Es fundamental tener una adecuada observación del paciente desde el momento que ingresa al consultorio. O sea, la marcha ya nos va a dar ciertas posibilidades dentro de lo que el paciente podría tener como problema, porque ahí no vamos a hacer ningún diagnóstico. El paciente, si entra cojeando, tiene un problema. ¿Cuál? Cojera. ¿Será dolor? ¿Será disminución de longitud de miembros? No sabemos. Secuela, activo, pero tiene un problema, está cojeando. Lo siguiente. Entonces, ahí tenemos nuestras actividades del día a día. Alguien que tiene limitación para ponerse las medias tiene que utilizar un aparatito. Posiblemente porque tiene un problema de cadera, mano, no sé. El otro paciente que está frente al ordenador, una posición de está probando, está incrementando la cifosis. Bueno, el otro paciente que tiene que vestirse, los movimientos activos, ponerse los zapatos, vemos a la persona adulta mayor con dificultad para levantarse, bueno, y los jóvenes que están ahí caminando. Es nuestro día a día y eso es fundamental entenderlo y evaluarlo. Next. Para ello nosotros tenemos que hacer la evaluación del paciente en diferentes posiciones. Primero, si el paciente entra caminando o está erguido, pues veremos la posición adecuada que vendría a ser que la oreja debe estar a la altura del hombro. Luego haremos una evaluación en supino, en prono, y dentro del interrogatorio siempre es importante preguntar a qué se dedica, qué hace, cómo realiza sus actividades, porque claramente vemos un ejemplo de cómo se hace bien y se hace mal. El paciente o el gráfico donde vemos a la persona con las rodillas flexionadas es lo correcto.
y lo otro es lo incorrecto. Y lamentablemente en nuestro día a día más hacemos cosas incorrectas que correctas. Y parte del dolor, parte de las molestias que tenemos como pacientes es precisamente por eso. Por ejemplo, de repente las carpetas son muy angostas para algunos de talla alta, pero sin embargo se sientan así, se tiran para acá. Ni que hablar cuando ven televisión en la casa o cuando están con el móvil. Es el día a día y no pensamos. Ustedes promedio tendrán 22 años, ya hoy ya 25, cogiendo todo. Pues hoy que tienen 25 tendrían que estar preocupándose cómo van a llegar a los 50, porque si hoy no invierten en su salud, pues después no se quejen, ¿no? Acá le han guardado sitios a sus amigos, miren, son bien buena gente. Entonces, en la anamnesis tenemos que, por acá, miren. En la anamnesis tenemos que preguntar todas estas cosas, porque es fundamental. La siguiente. Entonces, por ejemplo, en lo que es cadera, en el gráfico superior derecho, podemos ver 3 puntos importantes que se deben de evaluar. Y ahí tiene la cresta ilíaca anterior superior, la tuberosidad ilíaca y la cresta ilíaca posterior superior. ¿Y por qué son puntos importantes? Porque son lugares donde la anatomía de los músculos que van a servir para el funcionamiento de la marcha, de la bipedestación, van a nacer, o ahí se van a insertar, o ya van a partir, como quieran ver. Entonces son puntos de referencia. El trocánter mayor es importante, que es la segunda, la 18.2, porque es un punto donde nace el tensor de la fascia lata. Y el tensor de la fascia lata, cuando se enferma, nos va a dar dolor en toda la región lateral del muslo, que el paciente va a estar cojeando. También es una zona en la cual vamos a tener varias bursas. La clásica es la bursa que está alrededor del trocánter, peritrocánter, que se suele inflamar. La espina ilíaca superior, y en el 18.3 vemos la tuberosidad púbica. La tuberosidad púbica, que bueno, es algo más que está ahí, también es importante, porque muchas veces los pacientes llegan por dolor en pubis y sin haber hecho nada, pero tienen dolor en pubis. Las mujeres, producto de la gestación y del parto, pueden terminar con una pubalgia. Entonces, debemos tener en cuenta eso. En el 18.4 vemos ese desnivel, que es un desnivel de la pelvis que se puede dar por diferentes orígenes. Entonces, es importante ver si las crestas ilíacas, en este caso las posteriores superiores, que son las 18.1, están al mismo nivel. Si hay una alteración en el alineamiento, algo está pasando en la pelvis, en la articulación coxofemoral o en la columna, no lo sé, pero algo pasa. Bueno, la evaluación del nervio ciático es algo que nosotros debemos hacer cuando el paciente viene con dolor lumbar o una lumbociatalgia en general. La siguiente parte. También es importante en la región inguinal reconocer este punto, es el triángulo de Escaca. ¿Y por qué es importante? Uno, por el contenido. Tenemos la vena, la arteria y el nervio. Y claramente están muy ligamento inguinal. Muchas veces los pacientes vienen, me duele acá. Y es el ligamento inguinal que es inflamado. Casi siempre las personas que inician deporte, ya se van al gimnasio, quieren prepararse para el verano, suelen venir con eso. O aquellas personas que se dedican a montar bicicleta y hacen un exceso, suelen venir con dolor en el ligamento inguinal, pero vienen con dolor en la zona inguinal. Uno examina y el problema está en el ligamento inguinal. De forma más infrecuente son los otros puntos, el sartorio y el aductor largo. El aductor largo sí se va a lesionar muchas veces en los futbolistas.
cuando hacen sus famosas barridas, giras o movimientos menos exóticos, se puede, no exactamente desgarrar, pero sí se lo van a estirar. Pero lo importante es que en esa zona del triángulo de descarga va a ser un abordaje para que en algún momento, si tenemos que hacer, lleguemos a infiltrar la articulación coxofemoral. Entonces, debemos tener bien claro los elementos anatómicos para poder ingresar sin lesionar. La siguiente. Y esto es un poco para que entendamos la relación de la cadera. La cadera y la articulación coxofemoral. ¿Qué movimientos hacen? Ahí los tenéis descritos. Movimientos de flexión y extensión. A ver, modelo, póngase acá. Mirando a sus compañeros. Haga la flexión de su cadera. No le hizo que saque el trasero. La flexión de la cadera. Esa anatomía, no tampoco, que estoy como Shakira. La flexión de la cadera. Exacto, flexión de la cadera. Muy bien. Ahora baje. Haga la extensión de la cadera. Muy bien. Entonces ahí tenemos graficados los movimientos. ¿Y qué músculos van a trabajar ahí? Miren, los flexores del para la parte anterior. En la parte posterior, extensor del glúteo mayor. Entonces, si el paciente viene con dificultad, ¿qué tengo que ir buscando? Ciertos grupos musculares. Vamos hasta la siguiente. Ahora, veamos que hay otros movimientos importantes, el de abducción y abducción. Entonces, el paciente puede tener limitaciones para esos movimientos y iremos buscando las posibles causas. La rotación interna y externa, que es fundamental, porque si no rotamos, no vamos a poder avanzar, no podemos caminar. Y muchas veces la rotación se hace imperceptible, pero está ahí presente. ¿Y la circulación, circuncisión sería? ¿Era circuncisión? No sé si es esto. ¿Cómo se llamaría? Circunflexión, no. Circunvolución. Es un movimiento compuesto. Entonces, lo que tenemos que entender, cuando hacemos la evaluación, hay movimientos puros y movimientos compuestos. Modelo, póngase. Y aquí hay que aprovechar que es alto, entonces todo el mundo ve desde atrás. A ver, miren mejor en la pantalla. Rásquese la espalda. ¿Qué movimiento está haciendo? Sí, el mío creo que movimiento está haciendo. Espero que ya está en la clase anterior, ¿no? Atentos. Este mismo que no recuerda. A ver, usted. ¿Perdón? Anteflexión. Pues sí, no puedo con su brazo ahí. Posteroflexión. Tampoco. A ver, señorita, usted. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Roxana. ¿Qué movimiento está haciendo su compañero minutos? Está haciendo un movimiento compuesto. Para ahí es la flexión, para aquí la extensión. Entonces no sé por dónde está la dorsiflexión y hace una proyección posterior, que algunos le dicen rotación interna, pero en realidad esa es una proyección posterior. Es un movimiento compuesto. Entonces, es importante diferenciar entre un movimiento compuesto y un movimiento puro, porque el compuesto nos está hablando de más estructuras comprometidas y que hay limitación. Entonces, a ver, para acá, por favor.
Haz el número 4. ¿Sí? No con la mano, sino con los pies. ¿Cómo cuando? Ya. ¿Qué movimiento es? ¿Es parado? A ver, hazlo lentamente. Primero eso qué? Flexión, luego abducción, luego proyección posterior por rotación interna. Es otro movimiento compuesto que lo tenemos día a día nosotros cuando hacemos nuestras actividades. Ahora, ¿en qué movimiento tienes en la cadera? ¿En qué posición estás? No, ¿cuánto me sabes? Estoy recordando. Flexión, rotación interna. ¿Qué ha dicho? Voy a recordarlo. Es que es así. Nuestra actividad nos hace que de manera involuntaria tomemos o hagamos movimientos, posiciones y no somos conscientes. Y ese es un problema cuando hacemos el interrogatorio, porque para nosotros necesitamos el dato y el paciente no se acuerda, no se da cuenta muchas veces. La siguiente. Entonces aquí está la famosa maniobra Stone. La parte 1 y la parte 2, negativa y positiva. ¿Y qué nos dice ahí el texto? El paciente debe estar cúbito dorsal con la pelvis nivelada y perpendicular al tronco. Entonces es el de arriba con los miembros inferiores extendidos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? El examinado coloca la mano debajo de la iniciadura lumbar, o sea, de la parte lumbar, donde vendría a ser la lordosis. Y le decimos al paciente que haga una flexión, o nosotros le flexionamos la cadera y también la rodilla. Y si fuese normal, el lado contralateral se tiene que mantener como lo ven en el número 1. Por eso decimos maniobra negativa. Pero si hace una flexión del lado opuesto, como vemos en el punto rojo, la prueba es positiva. ¿Qué nos está traduciendo? Que hay un problema a nivel de pelvis, que hay un problema a nivel de columna menos, pero más de pelvis. ¿Por qué? Porque ha tenido que levantar el miembro para mantener la pelvis abajo. Entonces, con una manera tan simple, nosotros ya nos podemos dar una idea de que el paciente tiene un problema en la pelvis, en la articulación coxofemoral, para ser un poco más exacto, e incluso podemos hablar del paquete muscular. La siguiente. Muy fácil, ¿no? Abducción y aducción. Definición de abducción. Aunque sea inexacta, ¿ver? Vamos a explorar sus conocimientos previos. Acá, para que lo vean. No. Lo demuestra, lo demuestra hablando. Y ya el eje de mi cuerpo, digamos, a la reducción de cadera sería separar mi pierna de mi cuerpo. Así lo entiendo. ¿Y lo opuesto? Aducción. Acercarlos a mi eje. ¿Y cómo hacerlo? Rotándolas. ¿Cómo que hacía? Demuestra. Sao. Ya está claro. Abducción, ¿ya? Nos vas a alejar del eje. Pero muchas veces piensan que el eje cuando están separados como soldados. ¿No? El eje está acá. Y yo lo tengo que alejar o lo tengo que acercar. Entonces, ese es otro movimiento importante que se va a ver cuando los pacientes tienen limitaciones de cadera. No pueden abducir ni aducir bien. Si un paciente tiene luxación congénita de cadera,
En el tiempo va a desarrollar una artrosis de cadera y puede tener limitación en cualquiera de estas dos posiciones. La siguiente. La rotación. La rotación de cadera es interesante porque va a depender mucho de la posición en la cual evaluamos al paciente. Por ejemplo, ahí vemos que el paciente está en cúbito dorsal. Entonces, tenemos la cabeza femoral en el lado derecho, le hacemos una rotación y el pie se va para afuera. ¿Y la cadera para dónde va? ¿Para afuera o para adentro? En el gráfico de la derecha. Bueno, en su izquierda. El pie va para afuera y la cadera va para afuera. O sea, la articulación coxofemoral tiene una rotación externa. En el otro lado, el pie va para adentro y tiene una rotación interna. Fíjense en la coxofemoral, fíjense de la rodilla. Entonces, es importante, en esa posición, vamos a nosotros poder evaluar la rotación interna y externa. Pero tiene un problema de evaluación a ese nivel. O sea, puede servir para darnos una idea al inicio, pero el problema es que no podemos medir salud. O la medición se hace muy difícil. Yo roto para afuera, pero ¿cómo mido? Roto para adentro, ¿cómo mido? ¿Cuáles son mis parámetros para medir? Entonces se hace complicado y si el paciente tiene sobrepeso, con mayor razón. Entonces, como para hacer un tamizaje, vale la pena. La siguiente. Ya tenemos la maniobra de Patrick Faber, que es más o menos como el 4 que estaba haciendo su compañero. Y ahí dice Faber es flexión, abducción y rotación externa. Esa es la que tiene Faber. Y nos va a servir para evaluar la cadera, pero también nos está dando información de la articulación sacroiliaca. No tan potente como una palpación directa, pero nos da una noción bastante importante. La siguiente. Tenemos las otras maniobras de la Bokma y la Erickson. ¿Qué consiste? Oh, venga, mira, acá hay espacio. Acá, mira, acá. Tenemos la maniobra de Bokman, que lo que intenta hacer es abrir las caderas. El paciente está en un cúbito dorsal, yo me apoyo sobre la cresta ilíaca anterosuperior, que es lo que les había mostrado al inicio, y presiono intentando abrir las caderas. De esa forma voy a producir presión sobre la articulación sacroiliaca. Y si hay dolor, pues tiene una sacroilitis. Y la maniobra de Erickson es lo opuesto. Igual, pongo las manos sobre las crestas ilíacas anterosuperiores y trato de juntar la cadera. Y si hay dolor, también la prueba es positiva. Pero lamentablemente, estas son dos maniobras un tanto inespecíficas si la queremos aplicar estrictamente para espondilis anquilosante. ¿Por qué? Porque entenderán que hay muchas estructuras que nos pueden dar falso positivo estando afectadas y no necesariamente articulación sacroiliaca, pero sí es importante tenerlas en cuenta. Y ese es el famoso test de Schober. El test de Schober nos va a servir para evaluar la capacidad de flexión de columna lumbar. Y es muy importante porque nos va a permitir, de manera un tanto genérica, no tan genérica, pero objetiva, creo que sería el mejor término, ver que el paciente tiene una disminución de la capacidad para flexión de la columna lumbar. Exactamente lumbar, no es otro. Entonces, tenemos al paciente en cúbito bipedestáceo
dorso desnudo. En la letra A hay un reparo al piso, los 2 pulgares pongo en la cresta ilíaca posterior superior. A ambos lados hago una marca donde ven la raya y de esa marca voy a medir 10 centímetros hacia arriba en dirección cefálica. Mido los 10 centímetros. Y luego al paciente le digo que haga una flexión anterior de columna sin doblar la rodilla. Y esa es la condición, sin doblar la rodilla. Entonces, la diferencia debería ser que de 10 que yo medí cuando estaba en mi pedestación, al hacer la flexión, ese número se transforma en 15 o más, pero menos de 15 no. 15 o más nos dice que una flexión normal, si usted es Schober negativo. Si es menos de 15, el Schober positivo. Existe el Schober modificado. Y en ese lado hay su medición de 10 para arriba y luego del punto donde nace se mide 5 para abajo. Pues tendríamos una distancia total de 15. Igual si manda a hacer la flexión y ya no sería 15, no tendría que subir a 20, porque mido desde el último punto que hice la medición. Eso lo usamos cuando tenemos alguna duda de que si realmente está en 5, está en 4, 4,5, entonces es que para tener una mala noche. A ver, venga, para acá. A ver, haga así. ¿Me escucho? Al fondo no escuchan. Más fuerte. Mi oído. Mi hoyo. Sigue. Mi querido hoyo. Está durmiendo. Ahora despierta. Hoyo. No hoyo. Oído. Querido oído, está durmiendo. Ahora siéntate acá adelante. Sí, no sé qué estabas anotando, dormido, pero Lorena. Ya, entonces, esa posición, este test es muy importante porque prácticamente dentro de los criterios que nosotros utilizamos para el diagnóstico de espondilitis anquilosante, la disminución del movimiento de la columna lumbar es fundamental. Y esto va a ir de la mano con el test de expansión torácica, que es lo mismo a nivel de columna dorsal. Next. Y esta maniobra también del tren de Leboeuf. Nosotros tenemos ahí, ¿qué dice? Tiene por finalidad establecer la insuficiencia ¿de qué? Del glúteo medio. Y el glúteo medio es el que le da mayor sostenibilidad a la cadera. Entonces, ¿qué hago? Como ven, normal, el paciente, venga acá. Acá está nuestro modelo. No le vamos a decir que se ponga en short, pero más o menos para que se den cuenta. Mira la figurita. ¿Qué dice? Que levante el miembro inferior izquierdo, flexiona la rodilla izquierda. ¿Qué sucede? Para que no se caiga, el glúteo medio derecho se contrae y la cadera se mantiene a nivel. Si tuviese un problema en la cadera derecha, ¿qué sucedería? Ese glúteo es insuficiente. ¿Y qué va a pasar? Sube.
Entonces lo que está a nivel va a estar así. Toma así. Muchas gracias. Entonces, esto es importante porque nos está hablando de un daño de componente muscular, de un músculo importantísimo porque nos da estabilidad en la cadera. Y si yo no tengo una cadera estable, mis movimientos de rotación interna, externa, todo va a ir mal. Y voy a tener un daño de articulación. Algo que se debería hacer es la revisión de miembros inferiores. Yo estoy seguro que el 99% de los que estamos acá no tenemos los dos miembros inferiores de la misma longitud. Siempre vamos a tener un lado más largo que el otro, eso es normal. Pero esa diferencia es tan pequeña que no tiene un impacto biomecánico. Sin embargo, sí es importante hacer la revisión. Yo tengo opciones. En el gráfico superior vemos que de la zona donde está la cabeza femoral hasta la parte interna, el maleolo interno del tobillo. En la segunda, del ombligo hasta el maleolo interno, que son los dos referentes. Pero si tengo dudas, puedo utilizar la letra B. El paciente está en cúbito dorsal, hace una flexión de cadera, no, si hace una flexión de cadera y de rodillas. Yo obviamente los pies los pongo al mismo nivel y ahí voy a encontrar la diferencia en la longitud. Acá se hace un poco más fácil de evaluar.